Saludos, mi nombre es Mirna Vázquez, soy presidente y CEO de la compañía FitWallet LLC, enfocada en tu bienestar financiero, y también soy ex alumna de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Estamos hoy dialogando un poco sobre un tema importante, sobre el manejo del presupuesto personal y la importancia de pagarte a ti primero. Algunos objetivos que me gustaría que conocieras sobre el tema que vamos a discutir hoy. Brevemente estamos hablando de cómo tener control de tu presupuesto personal, cómo mantener ese plan de control de efectivo al día, cómo podemos reconocer el valor de la educación financiera en tu vida y trabajar un monitoreo efectivo para lo que son tus ingresos y tus gastos mensuales. Vamos entonces a desarrollar lo que es el tema del análisis financiero personal e identificar aquellas oportunidades donde durante tu proceso de presupuesto puedas identificar dónde pudieses mejorar. Esto es una frase sumamente clave que yo la aprendí desde muy joven. Si fallas en planificar, planificas para fallar. Por eso es que estamos aquí hoy. Queremos entonces que profundices sobre la importancia de lo que es la planificación financiera efectiva para con tu bienestar financiero, y el tema del presupuesto es esa base, es una clave, es esa clave para tú comenzar con este proceso con el pie derecho. Porque es importante la educación financiera. Hablemos entonces de diferentes destrezas, de diferentes conocimientos que debes conocer para tú trabajar efectivamente tu plan de control de efectivo. Estamos hablando de que seas menos vulnerable y puedas entonces atender situaciones de riesgo, de fraude de una forma muchísimo más rápida. Estamos hablando de cultivar una base sólida de conocimiento y de acción para que tus resultados estén alineados a tus expectativas. Controla tus finanzas es lo mismo también que controlar tu vida. Así que es muy importante entonces el tema de control en lo que a presupuesto personal concierne. Y cuando hablamos de presupuesto, ¿a qué nos referimos? El presupuesto es esa base, ese mapa de ruta que le dice a tu dinero a dónde ir basado en tus ingresos y gastos mensuales. El presupuesto tiene muchísimos beneficios y algunos de ellos los detallo en la presentación que tienes a la vista. Estamos hablando de que el presupuesto te da una dirección invaluable, te dice a dónde va tu dinero. Estamos hablando de que te ofrecen muchísima seguridad porque sabes hacia dónde va y de dónde viene el dinero con el fin de tú alinear tus expectativas a la realidad. Estamos hablando de determinar prioridades, estamos hablando de ser flexible ante los cambios. Estamos hablando de que te permite estar en ese estado de supervivencia en caso de que las cosas no necesariamente vayan acorde con el plan. Y estamos hablando de que te da una visibilidad brutal cuando hablamos entonces de temas de dinero y te va a permitir a ti mantener ese control, ese track, conforme pase el tiempo. Así que vamos a hablar un poco sobre cómo sería una metodología efectiva en lo concerniente a el manejo del presupuesto. El manejo del presupuesto se trata de establecer bases de metas y prioridades clave y planificar para ganar. Así que número 1, es importante que examinemos tu salud financiera actual. Estamos hablando de que de la misma forma en cuando vamos al doctor y el doctor emite un diagnóstico, no nos emite una receta sin antes emitirnos un diagnóstico basado en los síntomas. De eso mismo estamos hablando aquí. Estamos hablando de evaluar por un periodo aproximado de 30 días cómo estás financieramente hablando y tú mismo emitir tu diagnóstico. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Me sobra dinero? ¿Me falta dinero? Así que eso es un primer paso importante. Hablamos de definir metas inteligentes, metas SMART, metas específicas, medibles, alcanzables, etcétera, en un tiempo determinado, porque ese será entonces la forma en que tú vas a delimitar tu plan y vas a también a definir si vas por el buen camino o si necesitas hacer ajustes durante el transcurso del tiempo. Hablamos entonces de establecer planes de acción efectivos. Estamos hablando de ser persistentes, perseverantes y pacientes. Y la palabra paciencia en este proceso es sumamente importante porque como seres humanos muchas veces queremos tener resultados rápidos. Y en temas financieros, lamentablemente las cosas no necesariamente ocurren tan rápido como queremos,
Pero es importante entonces desarrollar esa paciencia y confiar en que si vamos acorde con un plan, los resultados van a llegar tarde o temprano. Es importante tener esa medición de resultados clara, tener entonces esa apertura a ajustar ese plan conforme pasa el tiempo e identifiquemos si vamos por el buen camino o si también necesitamos hacer ajustes. Es importante identificar esas áreas de oportunidad y tomar acción rápida. Hablemos entonces de medir nuestra ejecución, hablamos de usar design thinking, ser creativos, hacer experimentos. ¿Qué pasaría si hiciera este cambio este mes? ¿Qué pasaría si reduzco aquí? ¿Qué pasaría si mis ingresos aumentan? Todo ese tipo de experimentos se vale en este proceso de experimentación financiera para poder entonces determinar si tu presupuesto es uno atado a tu realidad, atado a tus expectativas, a tu estilo de vida, y si ese es el rumbo que debemos entonces llevar de ahora en adelante. Analiza tus resultados y voy a ser bien redundante con este tema y con estas preguntas. ¿Qué pasó? Constantemente cuestiónate, ¿qué pasó? ¿Llegaste a tu objetivo? ¿Tu presupuesto está por debajo o por encima de esa expectativa? Es importante entonces también que si tus gastos fueron mayores a tus ingresos en un mes correspondiente, es importante que controles esos gastos a largo plazo, porque la realidad es que tenemos que estar preparados para situaciones de emergencia a corto, mediano y largo plazo, y los gastos es un área o es el área de las áreas más importantes que debemos mantener ese control. Así que, hablando entonces un poco de esa metodología, vamos entonces a contestar la pregunta de cómo podemos diseñar un presupuesto personal. Número 1, es importante que listes todos los ingresos y todos esos gastos en tu presupuesto. Coloca una hoja, ya sea de papel, una hoja electrónica, y ahí lista todo al detalle. ¿Cuántos fueron tus ingresos y tus gastos durante los pasados 30 días? Estamos hablando de ingreso neto. Ingreso neto significa colocar ese ingreso luego de hacerte las deducciones de impuestos, etcétera, etcétera. Ese es el ingreso con el que tú cuentas para cubrir con tus obligaciones financieras. Así que ese es el ingreso que debería entonces entrar en ese análisis de presupuesto. Vamos a hablar entonces de los gastos fijos. ¿Cuáles son esos gastos fijos o qué son los gastos fijos? Los gastos fijos que deben entrar en ese presupuesto son aquellos gastos que no varían mes a mes, como por ejemplo lo que es la hipoteca, lo que es el préstamo de auto, lo que son préstamos estudiantiles. Esos son ejemplos de algunos gastos fijos que muy bien deberían estar en ese presupuesto para tener esa visibilidad de con cuánto dinero cuentas para cubrir con esas obligaciones. Hablemos entonces también de los gastos variables. Los gastos variables son aquellos que, a pesar de que llegan mes a mes, son gastos que varían en cantidad. ¿Algún ejemplo? Estamos hablando de las utilidades, estamos hablando de gastos de alimentos. Sabemos que tenemos que comer, sabemos que tenemos que pagar la luz eléctrica, el agua potable, etcétera, pero eso varía de acuerdo a nuestro consumo. Así que eso es otro ejemplo de lo que son los gastos variables. Vienen todos los meses, pero varían en cantidad. Hablemos entonces también de lo que son los gastos periódicos. Los gastos periódicos son aquellos gastos que varían por cada periodo de tiempo. Ejemplo, lo que es el pago del seguro de auto, que es una vez al año. Ese es un ejemplo de un gasto periódico. No estamos hablando de algo mes a mes, estamos hablando de algo que todos los años cae, pero la periodicidad varía dependiendo el tipo de gasto o el tipo de contrato que hayas obtenido para con la situación personal que hayas tenido que lidiar. Y por último, hablamos de los gastos discrecionales y esos son los más difíciles de controlar. Estamos hablando ahí que esos son los antojos, estamos hablando ahí que son aquellos gastos que son 100% basados en nuestro criterio, en nuestra impulsividad como seres humanos a la hora de decidir qué comprar y qué no comprar. Es ahí entonces donde está la mayor área de oportunidad cuando hablamos de un presupuesto que necesita mejorarse. Ahí es donde posiblemente primero debemos atacar en esos gastos discrecionales porque son aquellos donde tú tienes mayor control. Hablamos entonces de que cuando organizamos toda esa información, cuando tengas todos esos ingresos y todos los gastos detallados, todos los gastos que están segmentados en gastos fijos, variables, periódicos y discrecionales, hagamos entonces ese cálculo.
Total ingreso menos el total de tus gastos. Y si estamos en un sobrante al mes, estamos en una situación sumamente positiva. Eso quiere decir que tus gastos obviamente son menores a tus ingresos. Pero por el contrario, si cuando hacemos ese cuadre de los 4 tipos de gastos contra tu ingreso neto mensual, si hay un déficit, es ahí entonces donde hay un área de oportunidad o hay un déficit. Así que esos resultados del budget es importante entonces que te premies en aquellos casos donde mantienes ese control, que realmente premies tu esfuerzo manteniéndote entonces en esa sintonía alineada con lo que son tus prioridades. Si hay entonces un área de oportunidad que atacar, en caso de que tus gastos son menores a tus ingresos, ahí entonces cambiemos el plan, pero no la meta. ¿Cómo hacemos entonces una distribución de lo que es el presupuesto? Esto es una regla general. Estamos hablando de trabajar un presupuesto 50-30-20, ¿ok? Aquí tienen disponible una analogía como si fueran pedazos de pizza, pero estamos hablando de que el presupuesto idóneamente pudiese ser segmentado en que 50% del dinero se enfoque en lo que son esos gastos fijos. Los gastos variables, estamos hablando de un 30% de tu ingreso y todo dinero potencial para ahorro e inversión a largo plazo debería ser entonces el 20% de tu presupuesto. Estamos hablando que esto es una regla general, esto no está escrito en piedra. Todos los presupuestos son únicos y son sumamente variables, pero si desconoces cómo comenzar a trabajar este tema, esto muy bien puede ser una guía para tú comenzar con el pie derecho a organizarte mejor financieramente. Si tienes ingreso limitado, ese puede ser una pregunta sumamente importante para aclarar en estos momentos cuando tú ves que no tienes ingreso suficiente para cubrir con tus gastos. Vamos entonces a aprender a pagar las prioridades primero, como lo que es la casa, lo que son los alimentos, lo que son los gastos médicos y lo que son las utilidades. Si necesitas cubrir lo que son esos gastos, por favor, en vez de utilizar métodos sumamente radicales, como lo que es, por ejemplo, una quiebra, que de eso podemos hablar en otra ocasión, es importante que llegues a acuerdos con tus acreedores para tú poder trabajar o poder programar y diseñar otro acuerdo de pago para tú poder cumplir con tus obligaciones. Yo estoy segura de que tu acreedor te va a querer ayudar porque él prefiere que el dinero llegue llevándote o ayudándote a manejar el presupuesto y tus planes de pago de una forma diferente. Así que toma ese paso, no tengas miedo en llamar a tus acreedores y poder entonces diseñar o establecer una nueva metodología de pago que sea de beneficio tanto para ti como para el acreedor. Es importante también que trabajes una estrategia de cancelación acelerada de deuda. A nadie le gustan las deudas. Las deudas son el enemigo número 1 de un presupuesto efectivo. Así que estamos hablando de enfocarnos en pagar lo que son las deudas de mayor porcentaje de interés primero, para entonces poder ver ese beneficio lo más rápido posible para tú poder seguir escalonadamente reduciendo y eliminando las deudas que están afectando directamente a tu presupuesto. Y como les hablé de la quiebra debería ser esa última opción, ¿ok? Hablemos de primero negociar con los acreedores, pero hay alternativas adicionales que puedes tomar en caso de que la situación sea sumamente difícil y no tengas alguna otra alternativa. Hablemos de la importancia de la automatización en este proceso. No queremos estar todo el tiempo detrás del dinero. Estamos en una era tecnológica donde podemos entonces programar nuestras obligaciones y que se paguen de forma automática. Estamos hablando de utilizar la internet y los diferentes programas a nuestro favor para que de forma automática debiten de tu cuenta de banco, no caigas en retrasos de pago y tu crédito a largo plazo también no se afecte. Así que sácale provecho a lo que tu institución financiera te puede ofrecer conforme pase el tiempo y puedas seguir haciendo esa investigación que ellos tienen para ofrecerte, qué alternativas de automatización puedes diseñar junto con ellos para que todo el mundo esté feliz, todos se pague a tiempo y tu presupuesto entonces siga corriendo por sí solo. Así que planifica tu fecha, cuádrate esos números y es importante que separes un dinero siempre para que te pagues a ti primero, porque trabajamos primero para ponernos a nosotros como prioridad. No queremos solamente trabajar para cubrir deudas y obligaciones financieras. Así que de ese ingreso,
que tu plan de automatización también integre el pagarte a ti primero. Y cuando hablamos de pagarte a ti primero, hablamos de una vez el ingreso llegue a tu bolsillo, vamos entonces de forma automática a sacar una porción de cuánto estamos hablando. En el ejemplo de los pedazos de pizza, hablamos de, como regla general, un 20%. Vamos a irlo sacando para lo que son esos enfoques, esas prioridades de ahorro a corto, mediano y largo plazo. Así que págate a ti primero, ponte como prioridad. Esta es una analogía que yo utilizo mucho cuando hablamos de utilizar lo que es la tecnología a nuestro favor. Personalmente yo lo utilizo a la hora de organizar mis obligaciones y es la metodología del arco iris. Y es que lo que es mi calendario personal, yo lo coloreo de diferentes tonalidades dependiendo de las obligaciones que yo tenga. Si tengo obligaciones en verde, son obligaciones financieras. Si tengo tareas u obligaciones en rojo, eso estamos hablando de proyectos de emprendimiento o tareas profesionales. Y así poco a poco son diferentes hacks, por llamarlo así en inglés, de cómo tú te puedes organizar mucho mejor conforme pasa el tiempo y utilizar la tecnología a tu favor para que no te vuelvas loco en el proceso. Así que sabemos que si no se mide, no se mejora y si no se mejora, no se controla. Así que es importante que mantengas esa palabra de medición, esa palabra de control en tu vocabulario de ahora en adelante para que entonces volvemos. No queremos que te vuelvas loco en el proceso. Esto es un proceso relativamente sencillo. Estamos hablando de un tema sumamente denso o que quizás te da un poquito de miedo, pero una vez tú te organizas y te sientas y aterrizas tu realidad financiera, te vas a dar cuenta de que las cosas pueden fluir sumamente bien y obviamente para tu beneficio. Págate a ti primero, es importante que entonces ahorres a corto, mediano y largo plazo. Y cuando hablamos a corto, mediano y largo plazo, estamos hablando de crear un fondo de emergencia. ¿De cuánto, Mirna? ¿Tú me sugieres trabajar el fondo de emergencia? Hablamos de $500 a $1,000 por individuo y tenerlo disponible en cash. En caso de que si pasa una situación no deseada, tú tengas ese dinero disponible en cash para cubrir esa emergencia. ¿Por qué en cash? Porque lo que queremos es que no utilices las tarjetas de crédito en casos de emergencia o si las tuvieses que utilizar, es cuestión de saldarlas rápido para evitar caer en ese cobro o ese pago de intereses innecesarios que a quien único beneficia es a la institución financiera. Así que en la medida en que tú diseñas un plan de presupuesto personal donde la prioridad también sea un fondo de emergencia de entre $500 a $1,000, te aseguro que estarías cubierto para esas situaciones imprevistas. Porque volvemos, no todo lo podemos controlar, pero sí podemos prepararnos para aquello que venga de la noche a la mañana. Así que como plan de ahorro a corto plazo, número 1, fondo de emergencia. Cuando hablamos entonces de un plan de ahorro a mediano plazo, hablamos entonces del fondo de contingencia. Ese fondo de contingencia es un fondo sumamente importante también y aplica muchas veces cuando tu ingreso se ve perjudicado por un periodo de tiempo extenso. Así que desde ahora ves sacando números de tus gastos prioritarios y multiplícalo de entre 3 a 6 meses. ¿Qué significa eso? Que de ahora en adelante, una vez ya tú tengas el fondo de emergencia cubierto, ve trabajando el fondo de contingencia para que ya tú tengas de tu lado de 3 a 6 meses de gastos prioritarios y en caso de que, ya sea por una situación física, incapacidad, algún padecimiento médico o cualquier otra variable que impida que tú puedas trabajar por ese periodo de tiempo, entonces estarías cubierto, estarías con ese peace of mind de que tus obligaciones se están cubriendo porque te preparaste para ello. Regla general de entre 3 a 6 meses de gastos prioritarios y si quieres ahorrar más, be my guest, lo puedes hacer. Puedes ahorrar mucho más conforme tu presupuesto te lo permita. Pero eso es una recomendación básica de entre 3 a 6 meses de gastos prioritarios. Y por último, pero no menos importante, hablamos un poco o debemos resaltar de lo que es la inversión a largo plazo. Estamos hablando de pensamiento a retiro. Estamos hablando de evaluar alternativas de instrumentos financieros complementarios como lo que son las cuentas IRAs, que son cuentas de retiro individual para personas, por ejemplo, que trabajan por cuenta propia. Estamos hablando de planes 401k, que son planes que son funded por un patrono, que te benefician y te hacen un matching de dinero.
en el caso de que tú aportes a ese tipo de plan. Estamos hablando de anualidades, estamos hablando de un sinnúmero de instrumentos que están diseñados para ayudarte a ti a complementar tu presupuesto personal para que tu pensamiento a largo plazo enfocado en retiro esté complementado y esté listo para cubrir ese estilo de vida que tú deseas a largo plazo. Así que deberíamos entonces, luego de haber hecho este recap de lo que hemos aprendido del presupuesto, premiarte conforme entonces cumplas tus metas y alcances esa disciplina financiera que tanto queremos. Así que hablamos entonces también de en este proceso aprender a diferenciar lo que son las necesidades de lo que son los deseos. Hablamos entonces de tener muchísimo cuidado de esa impulsividad que nos ataca cuando vamos, por ejemplo, de compra y nos gana la impulsividad y lamentablemente incurrimos en un gasto que no estaba presupuestado. Así que queremos derrotar la impulsividad y enfocarnos realmente en lo que son gastos necesarios. Y una de las reglitas que yo puedo recomendar que son muy importantes, que nos ha ayudado, es aplicarte la regla de las 24 horas. Y es que si te gana la impulsividad y deseas comprar algún artículo, un servicio, espera un poco. ¿De cuánto estamos hablando? Unas 24 horas. Si en esas 24 horas eso realmente tú lo necesitas para sobrevivir, entonces incurre en ese gasto o en esa inversión. Pero si en 24 horas no necesariamente lo necesitaste, esa decisión de compra la pudieses entonces postergar a futuro. Así que ojo con las necesidades y los deseos, enfoquémonos principalmente en necesidades y planifiquemos, diseña una cuenta para esos deseos y que puedas entonces gastar sin ningún tipo de remordimiento. Así que cuestiónate cualquier gasto de ahora en adelante. Es importante que seas bien cauteloso de ahora en adelante en tus métodos de gasto y realmente te cuestiones todo lo que hagas de hoy hacia el futuro. Así que la verdadera recompensa de la planificación cae en lo emocional. Queremos entonces que sientas la satisfacción de que el plan está funcionando para ti y por eso es que estamos aquí para ayudarte a presupuestar con el pie derecho, a que domines ese plan de control de efectivo y te pague a ti primero. Así que recomendaciones finales para medir tu progreso. Sácale provecho a las alarmas, volvemos. Estamos recalcando el uso de la tecnología a tu favor. Ponte alarmas en tu celular para hacer esa agenda o esa frecuencia de cada cuánto tiempo tienes que evaluar tu plan, cada cuánto tiempo te toca cubrir una obligación financiera. Sácale provecho a las alarmas. A mí me han funcionado y yo sé que a ti te pueden funcionar también. Alinea tus metas a tus cuentas de banco. Estamos hablando de cuantificar lo que son tus objetivos y planificar junto con tu institución financiera lo que son esas transferencias electrónicas que se alineen entonces a ese plan financiero personal. Hablamos entonces de que si alcanzas esa meta importante, vamos entonces a ser un poquito más ambiciosos con nosotros mismos y vamos entonces a ir incrementando un 3% todos los años. Algo de ambición, pero algo también algo que sea alcanzable para ti, seguirte manteniendo retando tu proceso, pero obviamente con un norte sumamente definido y es tu bienestar financiero personal. Así que recuerda enfocarte en el estilo de vida que deseas y esperemos que este tema de presupuesto y plan de control de efectivo, pagarte a ti primero, le saques el provecho. Yo me lo disfruto siempre y me encanta siempre hablar de este tema, así que esperemos también que le saques provecho de ahora en adelante. Mi nombre es Mirna Vázquez y este fue el tema de manejo de presupuesto personal y nos veremos en la próxima.